¿Me escuchan, chicos? Buenas noches. Sí, doctor, sí se lo escucho. Haciendo Hola, hola. Bárbaro. Creo que ahora sí. Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy bien. buenas Buenas, noches. buenas noches, profesor. Buenas noches. Chicos, buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal les ha parecido el curso de capacitación de 5 a 7 de la noche del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Han participado? Estaba lleno, doctor, no se podía ingresar. No se podía ingresar, No se profesor. puede ingresar, doctor. Estaba lleno. No nos permitía ingresar porque decía que estaban llenos, que no aceptaban tu solicitud y así. Al Hasta último, 100 recién me miembros, aceptó. sin participarte nomás. Claro, lo que pasa es que han utilizado el Google Mix que solo permite hasta 100 o 101 nomás. Exactamente, sí, tienen mucha razón. Se ha utilizado, ¿no?, el Google Meet con una capacidad mínima, sabiendo muy bien que iban a haber muchísimos participantes, ¿no? E incluso mi persona tampoco podía ingresar. Luego, posterior a eso, creo que tomaron cartas en el asunto el organizador. Bueno, dijo de que el aula se encuentra lleno, no va a ser posible ya no aceptar las invitaciones de los demás que se han inscrito. Pero bueno, es un error muy garrafal, ¿no? Sabiendo bien que la invitación se ha hecho para todos y no son, pues, no una cantidad de 100, estamos hablando de más de 100 personas que querían participar, ¿no? Pero bueno, en fin, ha quedado grabado, ¿no? Espero que se les pueda impartir, ¿no? Ha sido algo muy informativo, más que todo,
con lo que se va a desarrollar con referente no a las elecciones que se presentan ya muy pronto, el mes que viene nomás va a ser. Miren, muy bien chicos, entonces, cierto, ¿no? Veo que la incomodidad para algunos de querer haber participado está no latente, pero no se preocupen chicos, es algo que está también plasmado, ¿no? En las páginas del internet, pero en fin, hubiese sido bonito que todos estén dentro escuchando lo que se daba con referente a la charla informativa. Bueno, como ustedes saben chicos, la semana pasada, ¿no? Ustedes han tenido muchas cosas con referente a trabajos, exposiciones, ¿no? Prácticas. Ahora lo que nos corresponde es avanzar un poquito en vista de que el día de mañana no vamos a tener clases, ya que el día de mañana, sábado y domingo, están suspendidas cualquier actividad por razones de la CEPRE, el examen de la CEPRE que se va a rendir, ¿no? Y como también saben, una semana más y la siguiente, ya vienen los exámenes parciales. No se olviden de que para que ustedes, los trabajos que les he dejado, ya deben ir entregándome, ¿no? En el transcurso de la semana o dentro de la semana de los exámenes. Porque culminados los exámenes parciales, van a empezar las exposiciones, chicos. Ya, no se olviden, por favor. Ya se les ha comentado desde el momento que hemos tenido la clase, les he dicho. Posterior a ello también, al momento de dejarles la tarea, ¿no? en el aula virtual, ¿no? Lo que va a comprender es que los exámenes parciales, ¿no? Ustedes me van a proporcionar, como les repito, una pregunta por cada grupo. ¿Ya? Las preguntas de cada grupo que me van a proporcionar, se trata mayormente de las clases que se han dejado, las tareas que se han dejado en el aula virtual. Las tareas y al mismo tiempo el material que tienen ustedes bibliográfico también. ¿Ya? Ustedes van a sacar, ¿no? Y el otro porcentaje lo voy a hacer yo. Les voy anticipando también, después esas preguntas en la cuestión del porcentaje que me corresponde poner en el examen, lo voy a sacar de los artículos de la Constitución Política del Perú. Así que no se olviden de leerlo, por favor. ¿Ya? De ahí voy a sacar yo el porcentaje de mis preguntas que me corresponden. Y bien para ustedes, porque ya saben de dónde voy a sacar las preguntas. Así que lean la Constitución Política del Perú, los artículos que hemos tratado, nada más. Ahora, para poder también avanzar, ¿no? Habíamos quedado con ustedes en dos tareas pendientes, ¿no? La primera tarea, ¿no? Correspondía a la relación del derecho financiero con otras disciplinas jurídicas, ¿no? Y luego de eso, impartir la unidad 2, que son finanzas públicas en el siglo XXI. Las finanzas públicas en el siglo XXI también creo que les he dejado como una tarea en el aula virtual, ¿o me equivoco? Max. Sí, doctor, ya lo dejó designado Sí. como trabajo. Muy bien, perfecto. Esos 3 puntos de los cuales les he dejado, ¿no? Con referente a finanzas públicas en el siglo XXI, ¿no? Esos 3 puntos son con las cuales establece la unidad número 2. Es corto, ¿ya? Es corto, porque a partir de la tercera unidad que nos va a interesar mucho, ¿no? Con referente a presupuesto público y gasto público, ¿no? Y la última unidad, el sistema financiero y bancario. Esas 2 unidades son en las cuales vamos a enmarcar muchísimo, ¿no? Vamos a trabajar bastante
¿no? Con lo que se enmarca las finanzas públicas y la administración pública, ¿no? En nuestro estado. Bueno, hay que culminar, chicos, con la tarea, la relación del derecho financiero con otras disciplinas. Ya imagino que muchos de ustedes ya lo han leído, ¿no? Está también, ¿no?, claro en las separatas que han hecho, porque posterior a ello les he dejado para que me hagan un comentario de manera grupal. ¿No es así? Ya habiéndolo hecho ustedes de manera individual, también les dije que me lo hagan de manera grupal. Correcto, lo han enviado y lo he leído. Espera. Espera. Marta, tu Marta, tu micro. micrófono está. A ver, por favor. A ver, chicos. Muy bien. Entonces vamos a avanzar rapidito con referente, ¿no?, a comentarios en relación del derecho financiero con otras disciplinas jurídicas. A ver, el representante del grupo número 1, así, sencillo. Grupo número 1. Chicos, ¿saben quién es el grupo número 1? Uno. Profesor, ¿podría decirlo quién es? No nos acordamos bien. Creo que es mi grupo. No estoy seguro. Bueno, chicos. A ver. A ver. Muy bien. Doctor, creo que acá tengo la lista. El primer grupo es los mercados financieros y está conformado por Bardales Aspajo, Cartagena Cabrejos, Culqui García, Ederi Dávila y Torres Casallo. Ya. Muy bien. A ver, ¿cuál es el representante de ese grupo? Yo, doctor, Kulki García. A ver, Culqui García. Muy bien. A ver, Culqui García, coméntame la relación que tiene, ya, el derecho financiero con el derecho administrativo. Estamos hablando con las otras disciplinas jurídicas, ¿ah? Doctor, ¿se me escuchó? No. Ay, no. Ok. Doctor, disculpe, tengo problemas con mi internet, pero ya, espero que ahora sí se me escucha porque estoy hablando, bueno, espero. Ya, la relación que tiene el derecho financiero con el derecho administrativo es que mucho antes el derecho administrativo
administrativo antecedió a lo que era el derecho financiero, por lo cual entonces se le da primacía al derecho administrativo. Y más que todo, el derecho administrativo es como una regularización de lo que hace el derecho financiero. De no hacerlo, podríamos decir que el derecho financiero se saldría de control sin que nadie lo regularice. Ya, muy bien. Correcto. ¿Alguno de tus compañeros que quiera participar? Yo, profesor, podría. A ver. Bueno, en este caso, el derecho administrativo es tanto como el derecho financiero, parte fundamental del derecho público, ¿no? Como sabemos. Y por lo que el derecho, ambos forman parte del derecho público y de esa manera se regula la organización y las acciones que hacen los poderes públicos. Por lo que estas acciones que se van a hacer dentro de la administración también va a afectar de alguna manera a las entidades financieras mediante los diferentes formas de las formas de cómo se va a regular las finanzas públicas. Ya, muy bien. Gracias, Bardales. Ya, profesor. Grupo 2. Presente, doctor. Muy bien, Max. A ver, Max, la relación del derecho financiero con el derecho constitucional. Bueno, doctor, esta rama asume un papel de vital importancia, sobre todo en nuestro país, ¿no? Ya que está encargada del poder público en la actividad financiera y esta pues va a definir cuáles son los lineamientos o principios generales que van a desarrollar las leyes de carácter financiero, como por ejemplo el presupuesto, los tributos, el control de gastos. Muy bien, Eso así sería, es. doctor. Muy bien, correcto. ¿Alguien más del grupo que quiera apoyar también? ¿Ninguno? Muy bien. Grupo 3. Grupo 3. Doctor, ¿Ningún ¿cuáles son los integrante del grupo 3? integrantes del grupo 3, doctor? Por favor, ¿me puedes decir? A ver, díganme, chicos. ¿Quién es el grupo Les he 3, por dejado un favor? trabajo. En las cuales están considerados ustedes mismos han puesto grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 les he dado. Y ninguno se conoce. El grupo 3 es Amacifuencampos, Flor de María, Ah, muy bien, correcto. Choncha, Cárdenas Tello, del Águila Abad, Escobar Ríos, Guevara Muñoz, ellos nomás. Ya, muy bien, así es. Chicos, me imagino que están avanzando sus trabajos. Voy a ponerlo en el aula virtual. Va a haber una fecha. Ya me imagino que, como lo vuelvo a repetir, ya habrán culminado tal vez un tiempo razonable se les ha dado ya para que lo vayan a descargar. Háganlo ya y bueno, vamos a empezar porque les he dicho claramente que ese trabajo para mí es importantísimo, al igual que para ustedes. Ya, a ver, el grupo 3, un representante del grupo 3. Profesor, yo puedo hablar en Perfecto. representación. Claro, muy bien, Katy, muy bien. A ver, dame la relación con el derecho internacional. La relación que tiene con el derecho internacional es que el derecho financiero
se relaciona con el derecho tributario. En ese caso, nos dice que se encarga de establecer algunas normas para limitar lo que es el derecho tributario internacional o derecho internacional tributario. Ya, Los pero convenios, algo así, por ejemplo. ya también puede darse este Los caso, ¿no? tratados, Convenios. también que limita la potestad tributaria de las naciones que los suscriben. Correcto. A ver, dame un ejemplo. Solamente uno, dame. Podría ser los convenios que se hacen para poder exportar los productos Ya, esos peruanos. son convenios para poder Claro. exportar los productos. Ya, muy bien. ¿Alguien más del grupo que quiera hacer un ejemplo? ¿Mm? ¿Alguien más del grupo? ¿Nadie más? No, claro. Pues, ustedes saben muy bien que la relación del derecho financiero, ¿no?, con otras disciplinas jurídicas se basa para poder enmarcar, ¿no?, un apoyo a lo que se va a trabajar, ¿no? Claramente, el derecho financiero, en este caso, cuando nos referimos a las finanzas públicas, ¿no?, o en su momento también, de qué manera el derecho financiero abarca ciertas cualidades en lugares diferentes a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, las finanzas públicas se han manejado, ¿no?, a nivel internacional mediante muchas diplomacias, incluso también para poder nosotros tener, ¿no?, supongamos, el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, con otros países del mundo, ¿no? Hemos tratado de ver y enmarcar de qué forma el Estado no va a hacer o va a contribuir con referente a las finanzas públicas. Miren, no solamente cuando hablamos de finanzas públicas, ¿no?, en cuestiones de relaciones de manera internacional, también tenemos que hablar la buena administración pública que nosotros vamos a impartir, tener. Es fundamental, ¿no?, de que manejemos nosotros, ¿no?, una buena gestión sobre los gastos, ¿no?, que se va a generar también cuando se hacen estos tipos de convenios con otros lugares de los países, ¿no?, aledaños en el mundo. Hay muchas formas también, por ejemplo, ¿no?, en cuestiones del derecho penal. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ¿no?, cuando la relación del derecho financiero con disciplinas jurídicas? Hablamos ahora del derecho penal. Miren, el derecho penal, ¿por qué lo ponen su relación con el derecho penal? Al último. Bueno, eso va a ser la pregunta para el grupo número 4. Grupo número 4. Presente, doctor. A A menos que ver. se me caiga mi internet, que estoy presente, doctor. Muy bien, chicos. A ver, dame la relación del derecho financiero con otras disciplinas jurídicas, pero en este caso con el derecho penal. A ver, dime, ¿por qué es importante la relación con el derecho penal? Bueno, profesor, yo entiendo el tema de la relación con lo que sería la violación de las leyes tributarias, de las normas sobre el control del Estado sobre el privado, y para poder regular o para poder estar de acuerdo a los alineamientos y las sanciones que debe haber, el derecho financiero se homologa con el derecho penal para poder dar a esas violaciones esas violaciones tributarias, esos tipos de situaciones, una sanción correcta y
que sea válido su accionar en el tema de lo penal. Claro, ¿no? Ustedes saben de que el derecho penal, a ver, ¿alguien más del grupo que quiera aportar algo antes de... Doctor, un ejemplo sería, no soy del Hola, grupo hola. 4. Doctor, buenas A ver, noches. buenas noches. Ya, doctor, Sí, lo que vendría a ser un ejemplo para lo que estaba mencionando mi compañero, ¿no? De la relación con el derecho penal. Eh, para mí sería, ¿no? La evasión tributaria de las empresas privadas, al no contribuir, a ocultar, ¿no? Lo que es el tributo. ya, muy bien. ¿Alguien más ahí del grupo? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Ninguno? Muy bien. No, miren chicos, mayormente todas las disciplinas siempre van a estar relacionadas, ¿no? En este caso, con el derecho penal, ¿no? En vista de que el derecho penal, ¿no?, enmarca una importancia, como ustedes algunos lo han dicho, ¿no?, la normativa que va a dar o va a regularizar ciertos actos, en este caso, son los que van a tener como fuente principal, ¿no?, para que en este marco de las finanzas exista, ¿no?, un ordenamiento de acuerdo a nuestra legislación. Entonces, lo que tiene que haber es de que el derecho penal va a entrar a tallar como un apoyo a que, no, con sus normas se establezca cierto tipo de sanciones cuando se está acometiendo cualquier tipo de delitos dentro de las finanzas públicas, ¿no? Y eso va a ser porque el derecho financiero va a tener que ir acompañado de otras disciplinas jurídicas para poder avanzar, ¿no?, y poder hacer un trabajo específicamente correcto. Entonces, sabemos claramente que la administración pública no tiene que ser de manera correcta, idónea, tiene que avanzar equilibradamente para que se puedan generar y trabajar correctamente los gastos públicos del Estado. En la última unidad, con referente a, vamos a hablar también con referente, ¿no?, al derecho financiero, ¿no?, su entrada en el siglo XXI, de qué forma se trabaja, y ahí vamos a ver un poquito más, ¿no?, los desafíos que va a tener, por supuesto, ¿no?, hoy en día el derecho financiero o las finanzas públicas en el siglo XXI. Ahora, vamos a ver la relación del derecho financiero con otras disciplinas no jurídicas. Y esas disciplinas no jurídicas estamos hablando la economía política y la econometría. Muy bien, grupo 5. Grupo 5. Doctor, Muy bien, representante del grupo 5, ¿no? A ver, háblame la relación del derecho financiero, ya, con la economía. con la economía. Así es. Chicos, todo está en las separatas, ¿ah? Imagino que ustedes habrán resumido en forma grupal
¿no? Y al mismo tiempo he visto también en el aula virtual sus comentarios de forma personal. Entonces ya es algo que ustedes no es algo fuera de lo común, ¿no es cierto? A ver. Ya, doctor, le digo. En el caso de la economía, es, es importante ya que va a explicar acerca del mercado económico. O sea, cuál es el estado que toma, pues, o sea, su forma de administrar, de dirigir. eh, y el derecho financiero, pues, es como un instrumento para el Estado, ¿no? Por el cual es una herramienta muy importante en la economía. Y en ese caso creo que se encuentra la economía política y la economía econométrica. En la economía política se podría decir que se basa pues en la relación social, sobre la producción, sobre las leyes, la distribución de la riqueza. Y en la econometría explica los fenómenos, o sea, los fenómenos económicos que se dan en el Estado. Emplea los procedimientos, diferentes procedimientos, pues, y es como una rama auxiliar para el derecho financiero. Perfecto, muy bien. Está bien, ¿no? Como les repito, chicos, ¿no? Las ramas que tenemos nosotros que estamos viendo, ¿no? Van a ser importantes porque se van a utilizar, lógicamente, ¿no? En el marco del derecho financiero. Es como lo habíamos comentado, ¿no? En este caso, ¿no? Todo el derecho financiero se enmarca, ¿no? A muchas disciplinas como apoyo. Solo no va a poder encaminar, claramente saben muy bien ustedes de que una norma que encamine solo, sin estar, ¿no? De repente afiliado a otras, para que le dé un soporte. Entonces, ustedes saben muy bien de que el Estado lo que quiere es, ¿no? De que funcione el sistema, las finanzas públicas, ¿no? Los fondos que se van a distribuir también sean, ¿no? Apropiados al momento de la distribución. Pero para eso hay que tener normativas, ¿no? ¿Qué tipo de normativas van a haber? Se van a tener que utilizar y de qué manera también va a haber ciertos tipos de consecuencias. Por eso es que existen ramas para poder, ¿no? Fortalecer administrativamente, ¿no? En el caso cuando se tiene con la relación administrativas, ¿no? ¿No? De qué forma también podemos alegar su relación con el derecho constitucional, lógicamente abarcar la norma, ¿no? La norma madre que tenemos, de ahí parte. Y de qué forma también cuando vamos a querer trabajar, ¿no? De manera fuera también de nuestro país en cuestiones de ámbitos internacionales. Y cuando no funciona eso, cuando todo ese equilibrio se ha ido para un lado, entonces, o está yendo por otro camino, para eso está también el derecho penal, no por gusto, para poder sancionar, ¿no? A ciertos actos irregulares que se están presentando, ¿no? En el marco de las finanzas públicas del Estado. Por otra parte también, como lo señala, ¿no? La economía política y la econometría. Ustedes saben claramente, ¿no? Que en todo el Estado siempre vamos a hablar de política. Todo tiene que ver con la política, todo, chicos, todo. Ahí va a entrar todo, ¿no? Cualquier tipo incluso de investigación que ustedes van a hacer, siempre van a encontrar la relación con la política. Eso no cabe la menor duda. ¿Mm? A ver, grupo número 6. Grupo 6. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. A ver, ya que tu compañera ha tocado un poquito sobre los 3 puntos, solamente dame, ¿no? Una relación
mínima con referente a la economía política. Porque esas son disciplinas no jurídicas, chicos, ¿ah? No se vayan a confundir, porque cuando hablamos de disciplinas jurídicas estamos hablando de, ¿no?, normativas que están establecidas. En este caso, las no jurídicas son, a ver, muy bien, a ver, dame la relación con la economía política. Hola. ¿Se me escucha? A ver, muy bien, Johnny. ¿Se te escucha, Johnny? En cuanto a la economía, bueno, desde el punto de vista que le podemos entender, ¿no?, en cuanto a su relación de las derecho tributario con la economía política, pues trata sobre la forma de regular los ingresos de aportes de cada partido, ¿no?, que postulan al gobierno de un estado, ¿no?, en este caso el peruano, ¿no?, regula de los ingresos, sus fuentes de ingreso y cómo deben obtener sus ingresos para sus campañas, ¿no? Bueno, es un ejemplo claro también en este caso. Bueno, chicos, miren, la primera vez que escucho la participación, ¿no?, de un alumno y que me señale directamente, no es cuestión, ese pequeño comentario con referente, no a los partidos políticos. No, está bien, eso es correcto, ¿no? Su relación del Estado también enmarca, pero eso estamos comentando, ¿no?, cuando hablamos también de algunos entes encargados, ¿no?, para poder verificar, ¿no?, las condiciones, ¿no?, en cuestiones, ¿no?, de su economía de cada partido político. Bueno, ¿alguna persona más del grupo que quiera apoyar ese punto? ¿Alguien? Grupo 7. Presente, doctor. A ver, grupo 7, la misma pregunta, la relación del derecho con la economía política. Ya. Como ha comentado el compañero, y creo que partiendo de ello tiene relación porque lo otro ya sería la parte legal. Efectivamente, ¿no? Uno de esos ejemplos para poder entender bien, ¿no?, el desenvolvimiento de la economía política es el caso, ¿no?, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos o también de repente en gastos públicos, ¿no?, se puede decir, donde interviene, ¿no?, la, la parte del financiamiento en lo que refiere al bienestar social, llamémosles así, ya que el comportamiento, ¿no?, de los individuos frente a los demás, frente a una necesidad, viene a ser lo que es política. O sea, en ese sentido, la parte económica estaría, ¿no?, a poder solucionar sus necesidades de lo que es la sociedad. Bueno, lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Claro, ¿no? Está bien. No, como les repito, no. A ver, ¿alguien quiere aportar? A ver, ¿alguien quiere aportar? El grupo. Nelson, tú eres grupo 7. A ver, profe, recién acabo de ingresar, profesor, por favor, buenas noches. Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, profesor? ¿No? Grupo 7. La verdad no sé sí, qué. Mi compañero Nelson es del grupo 7. Sí. Sí, profesor, a ver, por favor, dígame la pregunta, profesor, a ver si puedo contribuir A con ver, algo. la Porque recién relación del ingreso. derecho financiero con la economía política. Derecho financiero con la... A ver, profe, empecemos que la economía política de un país se regula, pues, principalmente por ciertas normas, ¿no? En realidad, y de qué manera se podría o se puede relacionar con el derecho, hay que tener en cuenta que para ser más expresos, de repente, pues, un gobierno de turno, que ya estamos pronto
a las elecciones generales del año 2021, de repente va a haber ciertas iniciativas en cuanto a políticas. Bueno, ustedes saben que hoy en día, pues, doctor, estamos con una crisis enorme por esto de la crisis sanitaria que nos ha provocado el COVID-19 y téngalo por seguro que este nuevo gobierno que va a ingresar, pues, al mando en el 28 de julio, tiene mucha responsabilidad en el tema de que tiene que fijar nuevas estrategias y políticas para poder mejorar el tema de la economía de nuestro país. Y uno, bueno, yo de mi punto de vista como contador público colegiado, yo creo que, y comparto una opinión que hizo pues un economista, de que los impuestos va a tener que subir. Es uno de los hechos, llamémoslo así, que se tiene que quedar, se tiene que modificar o se tiene que incrementar los impuestos, ¿no? Ya sabemos que hay varios impuestos, IGB, selectivo al consumo, impuesto a la renta de primera, segunda categoría, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Ya hablamos de temas contables. Pero, o sea, va a tener que haber una modificación, doctor, para nosotros poder recuperar nuestra economía, recuperar nuevamente, pues, la caída que ha tenido el PBI a través de esta crisis económica que estamos enfrentando. Y eso definitivamente va a tener una relación directa con el tema del derecho, por supuesto, porque van a haber normas que lo van a regular, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del tema administrativo, ¿no? De derecho administrativo, toda entidad pública y el manejo de los presupuestos públicos se rigen por ciertas normas. Hablemos, por ejemplo, en el tema de contratación del Estado, la ley de contrataciones del Estado, hablemos de la ley general de presupuesto, la ley del presupuesto del sector público del año, la ley de tesorería, etcétera, etcétera. Entonces, y esas normas prácticamente están basadas en el derecho administrativo. Y por supuesto, y que si alguno de los funcionarios incumplirían o infringirían estas normas, que son impuestas, por supuesto, por el Estado, entonces definitivamente ya acarrearía una responsabilidad penal. Entonces, en ese sentido, doctor, de ese punto de vista, yo puedo decir que sí, efectivamente, la economía política del país sí se relaciona pues con el derecho en los diferentes ámbitos, no administrativo, porque definitivamente pues todas las normas o las ejecuciones del presupuesto público se regulan bajo ciertas normas estatales y es de fiel cumplimiento pues de nosotros, de los funcionarios públicos. Y si tú transgredes una de ellas puede acarrearte pues en una responsabilidad administrativa, penal o civil, tal como lo establecen pues en nuestros códigos. Bueno, esa sería mi participación, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, Nelson, gracias. Es muy cierto, ¿no? En este caso, ahora que estamos cerca a las elecciones presidenciales, lo que tienen que tomar en cuenta, chicos, es de que cuando la relación del estado financiero con la economía política es muy fundamental, ¿no? ¿Por qué es fundamental? ¿No? Porque las funciones del Estado van a tener ¿no? que hacer redistribuciones, por ejemplo, de la renta, la estabilización de la economía, sobre la asignación de los recursos, incluso va a tener que haber promociones de crecimiento y regularización sobre nuestra economía. Eso va a tener que ser sí o sí. El gobierno que va a tener ahora la responsabilidad de abrir para adelante va a tener que verificar y ver todo eso, ¿no? Muy bien, es correcto lo que ha dicho su compañero Nelson. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson, muy bien. A ver, chicos. Doctor, creo que se le fue el audio. Hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, ¿no? Ahora sí, Sí, profesor, correcto. sí se le escucha ahora. Entonces, como les repito, chicos, ¿no? Ya teniendo no conocimiento, la relación del derecho financiero con las disciplinas jurídicas, administrativa, constitucional, internacional o penal, y las no también jurídicas, ¿no? Con referente a la economía política, ¿no? Ahora vamos a ver un puntito que está abajo de la economía política, que es la ecometría. Voluntarios, para que me digan ustedes, ¿qué entienden la econometría? Muy bien, a ver. Carlos Rodríguez, doctor. A ver.
Ya, el derecho financiero, ya respecto a la econometría, se dice que este va a tener una relación en forma estadística. ¿Y por qué hablamos de estadística? Porque en realidad se va a tener que hacer una serie de estudios para determinar o para prever un campo más amplio en lo que se refiere al, a la economía, al derecho financiero, para que de repente nuestros legisladores no puedan pues, prever y, ¿cómo se llama?, crear leyes y normas que vayan de acuerdo al resultado de una cierta investigación de manera estadística, ¿no? Que se va a hacer recolectando datos y etcétera. Ah, muy bien. Así es. Correcto. Muy bien, buen punto. ¿Alguien más quiere? Doctor, A ver, Doctor, Yo, profesor. a ver, por favor. A ver, Guamaní Ruiz. ya, creo que Luego, para poder entender y conocer lo que es la econometría, eh, saber, ¿no? En dónde podemos encontrarlo ello. Como lo dijo ya mi compañero, ¿no? Es su trabajo va a ser hacer, ¿no? Lo que es las estadísticas, pero esta rama de la econometría está dentro de lo que es la economía y efectivamente va a utilizar los métodos matemáticos y estadísticos. ¿Para qué? Para que pueda analizar, además también va a poder interpretar y hacer, ¿no? Predicciones sobre los sistemas económicos. En ese sentido, claro, estaríamos hablando, ¿no? De lo que va a tener su relación con lo que es el derecho financiero. Va a auxiliarlo prácticamente, ¿no? así Ese es. sería, Bien, exactamente. A ver, Jonel, Carlos. sí, doctor. Bueno, A ver, Jonel. complementando lo que dijo mi compañero, ¿no? Yo le veo desde un punto de vista que obviamente el derecho financiero se sustenta en esta, podemos decir, rama o disciplina, ¿no? Para, Ujú. para poder más o menos hacer un estudio al tiempo de que se va a elaborar un presupuesto, no tienes que hacer un estudio, ¿no? Dentro de la población, sus necesidades, cuánto va a aumentar la población, ¿no? Es más, tanto por regiones, ¿no? Por ejemplo, en un año no va a ser en el año 2020 no va a ser igual que este año, ¿no? La población siempre va a tener un índice de aumento, ¿no? Tanto también en tasas de mortalidad. Entonces, para que el Estado pueda subsanar todas las necesidades que, que tiene sus regiones, ¿no? Entonces tiene que apoyarse en dicha ciencia, ¿no? Hacer un estudio con valores estadísticos, ¿no? Y para poder distribuir igualmente el presupuesto que tiene el Estado, ¿no? Ya, muy bien. Gracias, Jonel. A ver, Bardales. Ya, profesor, ¿me escucha? Te Sí. escucho, Bardales. A ver. Ya, por lo que yo entiendo, la econometría, como se ha señalado, es una rama de la economía. Pero a la vez esta rama de la economía es también fundamental, se podría decir, para el derecho financiero. ¿Por qué? Porque permite saber exactamente los valores, los datos, exactamente de cómo se desarrollan estos en el mercado financiero, ¿no? Y así facilitar la comprensión y la medición de esos datos e información que se tiene. Muy bien, correcto. Bueno, chicos, correcto. Está bien, ¿no? En cuanto a los conceptos de la econometría, ustedes saben muy bien de que la econometría, lo han dicho, ¿no? Claramente va a ser importante, ¿no? Pero justamente hace muchos años atrás, la econometría era considerado como, en vez de decirlo de esa manera, econometría, se lo, se lo basaba o se le daba el nombre de cuestiones de territorio, ¿no? Entonces, en la siguiente unidad que vamos a abarcar en estos momentos con finanzas públicas en el siglo XXI, les voy a dar un poquito de introducción en cuestiones de materias de finanzas en esos años y a la actualidad. De qué forma ahora, hoy en día, en el siglo XXI, las finanzas públicas han evolucionado,
¿no? E incluso también se ha basado en finanzas públicas con referente, ¿no?, a el margen del territorio, que nosotros llamamos econometría, ¿no? Importantísimo. Justamente a eso quería yo llegar y culminar ahí para que entremos ahora a finanzas públicas en el siglo XXI. ¿Ya? Rapidito vamos a abarcar finanzas públicas en el siglo XXI y me gustaría de que imagino que también habrán encontrado alguna información, ¿ya? El régimen tributario, desde aquí ya vamos a empezar, ¿no?, a entrar un poco más ya de lleno con lo que se trata también nuestro curso de Derecho Financiero, ¿ya? A ver, régimen tributario y las finanzas públicas en el siglo XXI. Voy a llamar al azar, ¿ya? Hilario Chávez. Hilario Doctor, Chávez. presente, A ver, presente. Hilario. Hilario. Dime, doctor. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que has logrado investigar, porque les he dicho que investiguen, con referente al régimen tributario y las finanzas públicas o las finanzas en el siglo XXI? Bueno, doctor, yo lo encontré en dos términos separados, ¿no? Primero, lo que es el régimen tributario, que decía que va a establecer una manera en la que se van a pagar los impuestos y los niveles de pago, ¿no?, de los mismos. Esto puede optarse por uno u otro régimen que va a depender del tipo de tamaño que puede tener, por ejemplo, un negocio que una persona haya puesto. Sabemos que el Estado cobra una serie de impuestos a las personas, mayormente las personas que trabajan independientes y que tienen todos sus documentos, van a ser aquellas personas que van a pagar una cantidad de impuestos de acuerdo al tamaño que tiene su negocio, y eso está dividido en categorías. Y acerca de las finanzas públicas, ya encontré que de los últimos 20 años esto ha ido desarrollándose más a fondo de acuerdo también a la cantidad de población que ha ido teniendo cada estado, porque mientras más crecen los negocios, más impuestos van a generar para la economía del Perú, a lo cual posteriormente pues se va a poder gestionar para cubrir necesidades básicas. Y como la población y la tecnología conjuntamente ha ido creciendo, pues se ha tenido que prever y gestionar, como estábamos escuchando antes, nuevas políticas, nuevas leyes y normas que iban a abarcar y regular cada cosa nueva que iba apareciendo, por así decirlo, porque como saben, ¿no?, el derecho va a evolucionar de acuerdo a lo que la sociedad va a evolucionar. Eso es lo que encontré respecto al régimen tributario y las finanzas públicas en el siglo XXI. Ya, muy bien, Hilario. Alexandra, Raquel. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Alexandra. A ver, Alexandra, ¿qué has logrado averiguar con referente a los efectos económicos de los tributos? Ya. En los efectos económicos, los tributos, tenemos en ellas como la repercusión. Esta se da pues, cuando el individuo, al que se le ha impuesto una contribución, pretende trasladarla a un tercero, ¿no? Fenómeno tributario. Se va a desarrollar en una percusión, una traslación, una incidencia. Estos efectos económicos de los tributos se dan cuando se llegan a ya sean los ingresos y egresos. Por ejemplo, en lo que respecta a la difusión,
esta etapa de incidencia de que es la contribución va a poner fin a la repercusión, pero es cuando se presenta el siguiente efecto económico de los impuestos, ¿no? De ahí la utilización del desgravamiento que existe cuando al eliminar ya sea o al disminuir ya sea un impuesto específico, se va a alterar el equilibrio económico. También dentro de los efectos económicos, de los tributos, tenemos la absorción, que va a ser básicamente la no traslación, ya sea de la carga de las contribuciones a terceras personas, ¿no? Esos efectos que se va a producir, mejor dicho, dentro de los impuestos. Ya, muy bien. Correcto. Eso es, ¿no?, lo que señala hoy en día en el siglo XXI, ¿no?, cuando vamos a tratar referente a los efectos económicos de los tributos. ¿Ya? Siguiente. Angie Solange. Doctor presente. ¿Me A ver, escucha? Angie, te escucho muy bien, fuerte y claro. A ver, Angie, háblame de las finanzas en el ámbito nacional y en el ámbito supranacional. No, lo que yo puedo encontrar sobre la finanza nacional es que las finanzas cumplen un papel muy importante dentro de la sociedad en cuestión que ayuda, o sea, a tener éxito y a la supervivencia del Estado y también tanto de la empresa privada, en la cual se considera como un gran instrumento de planificación, control e ejecución, que eso va a repercutir en la decisión de la economía, tanto pública como empresarial. Y de la supranacional vienen a ser aquellas finanzas internacionales en la cual permite al ejecutivo financiero entender cómo va a ser la forma de los acontecimientos internacionales que puede afectar, o sea, a la empresa y qué medidas pueden tomar, o sea, para que se pueda evitar aquellos peligros. Eso, profesor. Muy bien, Solange. Gracias. Gracias. Aide Esmeralda. Aide. Isabel Victoria. Doctor, buenas noches. Aide. Sí, presente, Aide doctor. Esmeralda. A ver, Aide. ¿Qué has logrado averiguar con referente al régimen tributario? Solo el régimen tributario. Aide. Caterine Alexandra. Sí, doctor, está acá presente. Muy bien, Caterine. La misma pregunta que la hice a Aide. De los que es el régimen tributario y las finanzas Así es. públicas. Solamente el régimen tributario. Las finanzas públicas no. Solo el régimen tributario. Bueno, yo encontré lo siguiente, profesor, del régimen tributario, que es un conjunto de categorías bajo los cuales una persona natural o jurídica que ya se tiene un negocio o va a iniciar uno, se registra de manera obligatoria en lo que es la SUNAT. Encontré también lo que son los elementos del régimen tributario, que es la política tributaria, la administración tributaria y las normas tributarias. También encontré lo que son los principios del régimen tributario según el Código Tributario, que son el principio de legalidad y lo que es la reserva de ley. Y lo que son principios de régimen
de régimen tributario según lo que es la Constitución es principio de igualdad, de progresividad, de la no confiscatoriedad y el principio de capacidad contributiva o capacidad económica de la obligación. Claro, ¿no? Eso es lo que se encuentra dentro del régimen tributario, ¿no? Ciertas normativas, ¿no?, de las cuales señalan, ¿no?, los aspectos con referente a su título preliminar, ¿no? Sí, doctor. Fundamental, exacto, no es nada extraño para ustedes y tener que saber, ¿no?, por lo que nos enmarca su normativa del régimen tributario, o también, ¿no?, cuando vamos a utilizar ustedes más adelante el derecho tributario, pues que ahí van a utilizar, ¿no?, el código tributario también. Bueno, ya habiendo escuchado lo que ustedes han logrado investigar con referente al régimen tributario y las finanzas públicas en el siglo XXI, pero a modo de introducción, ¿no?, en esta parte de las finanzas públicas en el siglo XXI, tenemos que tomar en cuenta de qué manera ahora, hoy en día, ¿no?, las finanzas públicas han cambiado. Para eso tenemos que partir de muchos años atrás. Hablamos, por ejemplo, del año 1960, que a partir de ahí en adelante, ¿no?, de qué forma ha ido cambiando nuestro sistema financiero. Cómo ha ido, ¿no?, englobando actualizaciones, modernización, ¿no?, tecnología, ¿no?, en fin. Imagínense, vamos a tomar en cuenta, ¿no?, por ejemplo, supongamos, vamos a tomar como ejemplo al país de la Argentina, ¿no? La Argentina ha tenido, ¿no?, hasta ahora quizás todavía, y bueno, muchos años atrás, en las cuales ha tenido problemas financieros en su gobierno, ¿no?, y de las cuales este país, ¿no?, ha sufrido, ¿no?, con referente a la mala inversión, al mal funcionamiento de sus gastos, al mal funcionamiento, ¿no?, de sus recursos y la mala distribución que ha hecho con referente, ¿no?, a sus fondos para con sus, ¿no?, lugares que supuestamente ellos necesitaban. Aquí es donde que entra a tallar, como les repito, ¿no?, lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no?, cuestiones de territorio. Es importante saber, ¿no?, para poder distribuir los fondos del Estado, ¿no?, verificar el territorio. Aparte de eso, ¿no?, saber qué es, ¿no?, de lo que va a necesitar ese lugar y al mismo tiempo, ¿no?, mediante muchos apoyos, como le hemos dicho, como, ¿no?, la econometría, saber bien claramente, por ejemplo, cuánta población existe en ese lugar. Entonces, hacer, ¿no?, verificaciones de que cuánta gente vive, ¿no?, la población hay en ese lugar, ¿no?, cómo es ese lugar. Para eso se necesitan estudios, porque el Estado también, para propiciar, para otorgar fondos, tiene que también hacer un estudio de qué es la necesidad que tiene ese lugar. Lógicamente que hay representantes, ¿no?, del gobierno regional, del gobierno local, quien no se solicita, ¿no?, mediante proyectos al Estado, al gobierno central, ¿no?, haciendo verificar que la necesidad de ese lugar es esto. Es cierto. Pero por parte del Estado también existe, ¿no?, esos estudios. Las finanzas públicas, chicos, vayan sabiendo ustedes como estudiantes de Derecho, ¿no?, tienen que también verificar claramente, ¿no?, la relación de la administración pública que va a llevar a cabo en su territorio, ¿no? Y como les repito, es fundamental de que a base de la historia, ustedes deben saber de qué hablamos de muchos años atrás, de qué forma se han dado las finanzas públicas. Como ahora, hoy en día, se da, ¿no es cierto? Se da
cuestiones de descentralización. Ya lo hemos visto en los artículos de la Constitución, la descentralización fiscal, y verificar también los ingresos y la asignación de gastos. Y propiamente dicho, estamos hablando, ¿no?, lo que hemos enmarcado en otros momentos con la cuestión de la política. Y eso es justamente lo que va a mantener una estabilización de lo que le presenta al gobierno que va a venir más adelante. ¿Ah? Como modo también teórico, práctico, también hemos hablado en su momento de que las finanzas públicas constituyen una disciplina importante. ¿No es así? Una disciplina importante, más que todo para el ejercicio de la función pública. Pero lo que debemos ahora enmarcar es, ¿no?, ejemplo, como estábamos en el país de la Argentina, es de que qué ha pasado, por qué ha caído, ha decaído, ¿no es cierto?, ¿no?, la Argentina económicamente hasta los suelos. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho el Estado para que su país esté en esa situación? Déficit tras déficit financiero total. ¿Ah? El país, Argentina, prácticamente ya declarado en quiebra. Imagínense. Eso es, señores, por la mala administración de los fondos y la mala administración pública. Imagínense. País de esa magnitud llegando hasta esos extremos. Miren, como vayamos ahora, vayamos nosotros a Perú, ¿no? Nos centramos en nuestro país. Desde el año 1960, ¿no?, a la fecha, se han dado cuenta ustedes de que la evolución, poco a poco, en el sistema financiero, ¿no?, mayormente, ¿no?, estos son temas de los cuales los conocen muy bien quizás los economistas, los contadores o los administradores, ¿no? Pero nosotros, como la Facultad de Derecho, también tenemos que tomar en cuenta de qué forma esto ha ido evolucionando en marco de muchas normativas también predispuestas, ¿no? Y no se olviden, porque tanto en las demás carreras que les he mencionado, profesiones, ¿no?, siempre hay autores de las cuales también nosotros tomamos en cuenta. Por ejemplo, el señor Adam Smith. ¿No es así? Hay varios de las cuales también tienen que ver mucho y hablar con referente a finanzas, ¿no?, del Estado. O sea, hay también otros, ¿no? Creo que, si no me equivoco, también está Samuelson, ¿no?, de las cuales estos señores hablan muy bien de la economía pública y de qué manera se han impulsado o se ha desarrollado ahora, hoy en día, en el siglo XXI, las finanzas públicas. Imagínense cómo ha ido evolucionando todo esto. Vamos a ver, ¿no? Sabemos muy bien que nuestro Perú en esas épocas ha vivido muchísimos, ¿no?, malos momentos, ya sea el terrorismo, ¿no?, o de repente ya sea otro tipo de cosas, ¿no?, de que el Estado no ha podido manejar muy bien la administración pública y los fondos del Estado. O sea, las finanzas del Estado no ha tenido un equilibrio, ¿no?, para poder satisfacer la necesidad real de la población. Imagínense, por ejemplo, ¿no?, cuando el Perú, teniendo muchos recursos, ¿no?, para poder hacer ciertos gastos, no lo ha podido enmarcar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que pasó? Vamos a ver en esta parte. Anteriormente, cuando un lugar, la parte de territorio, supongamos de la región de Ucayali, ya se necesitaba, un ejemplo, les digo, ¿no?, se necesitaba, por ejemplo, un puente, el puente de Aguaitía, vamos a ponerlo, ¿no? Ya, para eso había anteriormente, antes de que haya ese puente, había uno que está a su costado,
Y antes que esté de su costado no había nada porque tenía que pasar por debajo. ¿No? Miren, imagínense teniendo el Estado muchísimos recursos para poder haber hecho un puente hace muchísimos años atrás, no lo hacía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Se tenía que ver, dice que ese lugar es una población en ese tiempo todavía por lo menos de 2.000 personas, así por lo menos. A la actualidad, la Guaitía debe tener por lo menos 7.000, 8.000, o 10.000 o más, ¿no? En ese caso. Pero a eso se iban ellos, ¿no? Es una cantidad mínima. Pero el Estado no pensaba de que no era, no solamente para el poblador ese proyecto que se tenía que hacer, sino para otras cosas más. No lo pensaban ellos de esa manera. El Estado anteriormente, sus fondos, los fondos que tenía, prácticamente no era para la población, era para sí mismos, para los que estaban ahí en ese gobierno. Eso era la función de ellos. En vez de establecer una función netamente para la buena obra para la población, era prácticamente para ellos mismos, para sí mismos era. Entonces nunca se ha visto, nunca se ha llegado a dar, ¿no? Prácticamente la satisfacción de la población, ¿no? Con referente a los fondos del Estado. Cuando se ha logrado más adelante ya un poco impartir, ¿no? Ciertas inquietudes de la población cuando se necesitaba algo, entonces recién el Estado empezaba a preocuparse un poco nada más. No. Vayamos, por ejemplo, también a cuando nuestro Estado, nuestro Perú, ha decaído totalmente, ¿no? En cuestiones financieras. Pongámosles un ejemplo bien claro al señor Alan García Pérez. ¿No es así? Haciéndonos, ¿no? Un estado financiero en quiebra absoluta total. Imagínense que ni siquiera los países de otros lugares, ¿no? Internacionales no querían ni propiciar una inversión, ni participar siendo inversionistas en nuestro país por esas razones. Pero ¿qué es lo que le ocasionó al señor Alan García Pérez haber creado su dólar MU? ¿No saben ustedes? Él sabía claramente que el Perú tenía muchísimo dinero. Sabía que el Perú tenía dinero hasta por gusto. Y se dio, miren, se dio con esa facilidad de decir, bueno, pues voy a crear mi propia moneda y de crear el dólar MU. Creando su propio dólar MU este señor. Deplorando totalmente, ¿no? Nuestra economía. Así fue. Pero intenciones para eso, ¿lo hubo? Sí, lo hubo. Muchos, algunos, lo deben saber también las razones fundamentales de por qué este señor hizo todo eso, dejándole a nuestro país en un estado deplorable en cuestiones de la administración pública, en cuestiones de nuestras finanzas, no había inversión, no había ni un país que quiera invertir con nosotros, totalmente mal. Bueno, se necesitaba urgente una salida. Se hizo un cambio, ¿no? Ingresó este señor Alberto Fujimori, empezó a modificar, a hacer cambios. Mira, miren ustedes, desde abajo vienen haciendo cambios para poder manejar los fondos del Estado de manera propicia, de manera correcta. Es cierto. Ha habido ideas para poder manejar ahora e incluso las finanzas de manera, ¿no? Con convenios internacionales. Se ha tratado de hacer eso para que nuevamente exista, y ahí es donde que ustedes dense cuenta, chicos, este señor Alberto Fujimori cuando ingresó tuvo que hacer, ¿no? De sí mismo y ganar confianza al país donde que él era de su origen, o sea, el Japón, ¿no? Eso es lo que hizo.
pero ¿con qué finalidad? Para que Japón maneje todo, pues, ¿no? El sistema financiero aquí dentro de nuestro país. Posterior a ello, se iban haciendo otras cosas más, buscando alianzas con otros países, pero los otros países no eran tan tontos para decir yo voy a hacer una inversión ahí, no para hacer solamente ciertas cosas, sino para hacerme dueño de muchas cosas, de muchas acciones de ese país. Y así fue. Se empezaron a cambiar normas. ¿Ah? Se hizo el cambio de la constitución política del Perú, la del 79 al 90, a la del 93, que es ahora, ¿no? Con muchísimos errores o favorecimientos a otras cosas, a otras instituciones, en fin. Se ha ido, claro, viendo, aunque haciéndole tal vez lo que se necesitaba, ¿no? O sea, un mal necesario, pero se necesitaba urgente salir de esta situación. Y la población, al ver que iba poco a poco surgiendo, no se iba dando cuenta, ¿no? De qué manera estaba ingresando ahora el cambio, ¿no? Con referente a nuestras finanzas. Ahora, hoy en día, en el siglo XXI. Incluso, miren, imagínense, cuando ya empezaron a darse esos cambios, ¿no? Y el señor Fujimori, ya bueno, pues no, todos ustedes conocen su historia, se va, ingresa a la presidencia Alejandro Toledo Manrique, ¿no? Posterior a ello, ingresa, bueno, pues no, si no me equivoco, nuevamente, creo que Alan García Pérez, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, o después viene el señor Ollanta Humala, ¿no? En fin. Y ellos, sabiendo muy bien que, miren, señores, sabiendo muy bien que sí existe muchísimo dinero en nuestro Perú, han empezado a buscar la forma de qué manera se hace van a tratar de hacer inversión ahora dentro de nuestro propio Estado. ¿Y qué manera, o qué mejor manera de hacerlo? Bueno, se han ideado, aliado, ¿no? Ya sabemos el caso de Odebrecht, ¿es así? Sabemos ese caso de esta gran empresa de haber no tenido totalmente, ¿no? La predisposición de los proyectos del Estado en miles de millones de dólares o soles, digamos, de esa manera de forma nacional, ¿ya? Y los actos de corrupción que se han venido dando anteriormente, en este caso. Ahora, cuando vemos, ¿no? Oye, pero incluso, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando nuestro país ha hecho, ¿no? Ya, bueno, ya hay dinero. Como hay muchísimo dinero, voy a empezar a dejar, ¿no? Por un lado, y crea ¿no? Los entes descentralizados. Empieza a repartir dinero, ¿no? De alguna otra manera. ¿Ya? Pero para eso tenía que ver un estudio. Volvemos a la Argentina un rato y decimos, ¿no? ¿Sabes qué? En Argentina, por ejemplo, en Córdoba, en una población territorial de 6.000 personas, se necesita con urgencia, señor, un puente. ¿Y qué hacía el gobierno? El gobierno decía, bueno, necesitas un puente, ya te doy 10 millones, construye tu puente. Así de fácil. Entonces hacía un derroche de dinero total, sin haber hecho un estudio. Malas inversiones. Ese era el problema también de la Argentina en este caso. Sus malas inversiones. ¿Y qué es lo que quería hacer Argentina para poder recuperar su dinero? Mal invertido o derrochado. Subir los impuestos. Y la gente salió, ¿no? Más que todo, ¿no? Sabiendo que no hay ni trabajo, vas a querer subirme los impuestos, ¿de dónde te voy a dar? Parecido acá al Perú. Miren, ¿ah? Aquí en el Perú, nosotros pagamos el impuesto más caro, ¿ah? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora hoy en día, como ¿no? Lo han dicho uno de sus compañeros, ahora hoy en día vamos a tener esa problemática más adelante y vamos a ver de qué forma el gobierno que va a ingresar va a plantear su política, ¿no? Su economía política tal como si es beneficioso o no. Pero de todas maneras, aún así ellos van a querer subir los impuestos, lo van a hacer.
Y el Perú, miren, en algunos casos de nosotros, porque la mayoría lo van a sentir son las empresas, la mediana y pequeña empresa, tal vez las grandes empresas quizás en su momento, pero otros dirán, no, pero yo no tengo empresas, yo soy una persona natural, o de repente no tengo ningún negocio tampoco, ¿yo qué impuesto voy a pagar? ¿Se dan cuenta ustedes, por ejemplo, cuando pagaban por una docena de huevos que costaba 3 soles, un ejemplo, y ahora están pagando 4 soles? ¿No se dan cuenta que ya les han subido ya el producto y están pagando más? ¿Ustedes están pagando más en impuestos? Más de lo que deberían pagar normalmente. Ahí están pagando ustedes. ¿Ah? Es un impuesto que ya están pagando. Lastimosamente. Todo empieza a subir, ustedes van a ir pagando, por más que no tengan una empresa, por más que no tengan una empresa como persona natural, igualito. Van a estar pagando más de la cuenta. ¿Mm? Eso es lo que va a hacer, pero eso es lo que está haciendo ya. Está tratando de ver de qué forma va a tratar de recuperar los gastos que ha hecho. Y para eso, el gobierno que va a ingresar, el nuevo gobierno, va a tener una fecha, ¿no? Una fecha exacta para poder presentar su pliego, ¿no es así? Sobre los gastos, ¿no? Del Estado. A ver, un voluntario, ¿cuándo es esa fecha que va a presentar el Ejecutivo al Legislativo? A ver, ¿cuándo es la fecha que el Poder Ejecutivo va a presentar su pliego de gastos al Poder Legislativo? ¿No es a finales de agosto, doctor? Ah, muy bien, Es correcto. en agosto, sí, 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 en agosto. Muy bien, chicos, muy bien. Eso quiere decir que sí están al tanto de la Constitución Política del Perú. De esa manera también les voy a hacer una pregunta posiblemente. Claro, sí va a ser, ¿no? Una pregunta sencillísima, ve, que para ustedes no va a haber ningún problema, pero no se vayan a equivocar, ¿ah? También puede ser finales de agosto. Yo les puedo poner 29 de agosto, 30 de agosto, 31 de agosto. Si que existe 31 también ahí, ¿no? Entonces, hay que tener en Ya. cuenta eso. Muy bien. Entonces, por eso les digo, chicos, ¿no? En este caso, a la hora, hoy en día, a la actualidad, ¿no? En el siglo XXI, nosotros como Perú, como nuestro Estado mismo, sabemos que sí hay dinero. Hay dinero, chicos. Miren, yo he escuchado algunos debates de los presidentes, de los candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Y uno de los panelistas le pregunta, ¿no? A un candidato, le dice, señor, pero usted quiere hacer tantas cosas y ¿de dónde va a sacar el dinero si no hay? Y la otra persona, el otro candidato, le dice, pero señor, ¿quién dice usted cómo sabe que no hay dinero en el Estado? Dígame usted, el Estado ha creado el programa Juntos, ¿no es así? Ha creado Pensión 65. ¿De dónde ha sacado dinero el Estado entonces para crear esos programas o ese Pensión 65? ¿De dónde? Y Pensión 65, señor, imagínese, está mejor remunerado que algunos que están en la ley de repente de la ONP. E incluso algunos pensionistas de la ONP dicen, prefiero cambiarme a la ley de la pensión 65 porque pagan un poco más de la ley que estoy acá. A pesar de que yo he dado muchísimos años por la administración, ¿no? de mi estado, como empleado público. Y en pensión 65, díganme ustedes, muchas personas de pensión 65 son personas que ni siquiera han hecho o han servido, ¿no? Al Estado. Esa es la verdad. Ustedes dicen, ¿no? Claramente sí, pero es para las personas de edad, para las personas de la tercera edad, que esto, que el otro. Pero señores, ¿por qué no haber también hecho o regularizado para la pensión, las pensiones de esas personas que están en ese régimen de la ONP, la 1990, la 2530? Es cierto que la 2530 algunos, ¿no? Tienen unas pensiones recontra considerables, pero hay otros que no. Programa Juntos. ¿Ah? ¿Cómo es que no hay dinero? Y para crear ese tipo, no de gastos, porque ese es un gasto tremendo, tanto la pensión 65 como el programa Juntos, son gastos tremendos, chicos.
Y dicen que no hay plata en el Estado. Sí hay dinero en el Estado. Sí hay dinero en el Estado. Pero ese dinero, ustedes ya saben de qué manera quieren utilizarlo los grandes empresarios ahí dentro arriba, señores. No para el beneficio total de la población, no. Sino beneficio tal vez para ellos en sí. Quizás en algunas otras cosas cuando es necesario lo hacen o lo quieren hacer realmente porque es una necesidad que urge. ¿Por qué? Porque el gobierno mismo, el gobierno regional o los municipalidades, ¿no? En este caso, a veces necesitan, solicitan. Por eso es que en la Constitución Política del Perú, ¿no? Señalaban y decían, ¿no? Que las municipalidades, como cuentan ellos con ingresos, ¿no? RDR, recursos directamente recaudados, no pueden hacer entonces uso de ellos. Pero no olviden que hay otras instituciones públicas también que son RDR y que no hacen sus gastos propios en este caso, sino que dependen también del Ministerio de Economía y Finanzas, ya, para poder gestionar ciertos tipos de cosas. Ejemplo, registros públicos, ¿no? Registros públicos generan muchísimo dinero al año, más de 500 millones de dólares, más de 500 millones de soles al año. ¿Y qué es lo que ocasiona? ¿Qué es lo que hace? ¿Mm? Lo que hace es dar ese dinero para que el Estado maneje otros beneficios, otros gastos. ¿Distribuidos a dónde? De repente a la penitenciaría o de repente también a crear otras entidades mínimas o pequeñas, como por ejemplo COFOPRE. Muy bien, chicos, imagino que están cansados. Vamos a continuar la próxima semana, por favor, ¿no? Con todavía este tema que enmarca muchísimo con referente a las finanzas públicas en el siglo XXI. ¿Ya? Chicos, nos vamos a quedar ahí, por favor. No se olviden de marcar sus asistencias. El día de mañana no hay clases por los motivos siguientes que ya les he señalado. No, cualquier consulta, cualquier duda, lo hacen con Max, por favor, para que me lo hagan llegar. Chicos, también cuídense mucho, por favor. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Cuídense, por favor, que es lo más importante para mí. Que ustedes se cuiden bastante para que también estén con sus familias sin ningún problema. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias. Cuídese, profesor. Gracias. Bueno.